Bien. Entonces, de todos ustedes, todos los que tengan el celular a mano, si están con la computadora, y aquellos que no están con el celular, porque lo que están viendo con el celular se les va a dificultar, van a buscar en su reloj el cronómetro. Ustedes han visto que en el reloj aparece el alarma, el reloj mundial, y hay una parte que dice cronómetro. Yo no veo nada ahí el celular porque se ve en blanco. Y debajo dice detener o restablecer. O sea, ponemos en cero y tomamos el cronómetro. Yo les voy a decir ya, lo voy a separar. En ese momento digo ya, eso va a empezar a oscilar. Una oscilación completa. O sea, si yo lo tomo en este lugar, ustedes como verán ahí en la pantalla, el centro de gravedad aproximadamente está allí a 15 centímetros. Cuando yo lo suelte, va a recorrer una y así un ciclo completo, 2, 3, hasta 10. ¿Por qué vamos a tomar 10 mediciones? Porque justamente por la teoría de errores, después vamos a dividir en 10 para sacar cuál es el periodo de un solo ciclo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están ustedes con celular, con cronómetro? Y si tienen un Sí, cronómetro profe. de reloj, mucho mejor. Sí, profe. ¿Estamos todos listos? Entonces, una vez que yo lo suelte, yo les voy a decir, ¿sí? Para que nos pongamos de acuerdo, yo les voy a decir 1, 2, 3, entonces en el tercero lo voy a soltar y ustedes van a hacer clic cuando diga 3. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. ¿Alguien ha tomado alguna vez? 11 segundos. 11:33, profe. Vamos de a uno. 11, 11:33. 11:28 me dio a mí. 11:28. ¿Algún otro? 11:18. 15:18. No, 10:55, me dio. Profe, la anterior era 11:18, le dijo el chico. Perdón, estoy medio sordo yo, estoy medio viejo. 11:05. 11:05. ¿Algún otro? 11:40 dicen en el chat, profe. 11:40. Bien, el que está leyendo el chat, mejor. 11:08 también dicen, profe. 11:08. 10, dice Moyano. ¿Y alguien más? Nadie más. ¿Cómo? 11,15. 11,15. ¿Algún otro? No. Bueno, tenemos allí 9 lecturas, que está bien porque tenemos 10 oscilaciones, pero con 9 lecturas. Lo que nos dice que si tomamos una calculadora, y vamos, la calculadora tiene a su vez un modo estadístico, que eso lo van a aprender ustedes en segundo año, que nos permite cargar los datos Entonces vamos a ir cargando 11,33, 11,28. ¿Cómo sería, profe, para utilizar ese modo, profe? Les muestro acá a ver si lo pueden observar en la calculadora. ¿Es el modo stat, profe? En modo stat. O sea, cuando tienen acá, yo voy a poner modo 1 para volverlo a la normalidad. Después ponemos mode. ¿Vieron que pasamos por todos los modos? Allí el primer modo que aparece es comp y después SD. El SD es modo 2. Entonces ahí arriba aparece una letra SD muy pequeñita, que significa estándar desviación. Si yo le pido con la inversa y la tecla 2,
me dice si quiero la media, que es el 1, si quiero el desvío estándar el 2, y si quiero el desvío el 2, el de la población, y el 3, el de la muestra. En este caso la media sería 1, entonces aprieto el 1. Me fijo y me da error. ¿Por qué? Porque no cargué ningún dato. Entonces pongo el primer dato, que es 11,33, y la tecla que dice M+, que está acá, me carga el dato y me dice n igual a 1, porque cargué un dato. Después pongo 11,28, m+, me sale después n igual a 2, porque cargué dos datos. Y así, 11,18, m+, 10,55, m+, 11,05, luego 11,40, luego 11,08, luego 10 y luego 11,15. Este último, cuando yo aprieto el M+, me dice n igual a 9 porque he cargado 9 datos. Entonces, si le pedimos inversa 2, el 1, perdón, que es la media, me saca el promedio, la media es igual, y me dice que es 11,002. Por supuesto tiene un montón de decimales. Pero sacamos el promedio allí de 11,002 periódico. Esto sería el promedio de las 10 oscilaciones, pero 11 segundos es lo que tardan 10 vueltas. O sea que esto es para 10 oscilaciones. Lo tenemos que dividir entonces, esto es para 10, dividido en 10, nos va a dar entonces 1,1002 segundos. Ese es el periodo T. Ahora vamos a volver a hacer el cálculo. Pero yo en vez de separarlo 15 centímetros, lo voy a separar 10 centímetros. Entonces van a ver, la oscilación es menor. ¿Qué creen que va a pasar ustedes con el periodo? ¿Va a ser mayor o menor? ¿O igual? Va a ser más rápido. Va a ser más rápido, porque es más cortito. Entonces fíjense, yo lo voy a tomar, allí estaría más o menos el centro de edad. Fíjense que antes lo tomé a esta distancia, ahora lo voy a tomar a esta distancia, que serían aproximadamente unos 10 centímetros. Preparen el cronómetro. Es igual porque dependía del largo de la cuerda. Entonces, vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. 11:31, calculé yo. 11,07 me dio a mí. 11:31, 11:07, ¿algún otro? 11,12. 11,12, 10:35, 10:35, 10:94, 10:94, después leo allí. 11:01, ¿Cuánto? 11:01, 10:98, 11:10, 11:09. Bien, ya tenemos 11:09 o 11:09. Bueno, 11:09. 11:09. En el chat, algunos, está el 11:09, el 10:66, faltaría. Entonces sería 09, 10:66. Sí, ahí no se repite ninguno. 10:66, 11:09, 11:31, 07, 12, 35, 10:94, 11:30, 11:01. ¿Sí? No hay ninguno repetido. Por lo tanto, no hace falta que usen el modo estadístico. Ustedes suman todos los valores y listo. Bien, entonces cargo todos los valores. 10,66, 11,09,
11:31, 11:07, 11:12, 10:35, 10:94, 11:30, 11:01, 10:98 y el último 11:10, del cual ahora tenemos 11 datos. Y si le pedimos el promedio, 1, me da 10,99. No sé si lo alcanzan a ver, yo no veo nada en la calculadora. Sí, se llega a ver. Sí, 10,99, que sería prácticamente 11. ¿Sí? O sea, esto era para los 15 centímetros. Para los 15 centímetros, 10,99. Y para los 30 centímetros era 1,10. O sea, hubo diferencia y prácticamente la diferencia es mínima, ¿no es cierto? Porque este pasa al 11. Entonces el valor también se debe al error que cometemos, que ustedes ya saben que existe una teoría de errores, de tal forma que al apretar el cronómetro, ¿no es cierto?, desde que yo digo ya y hasta que uno reacciona, y bueno, pasa lo mismo al principio y al final. El desvío estándar, eso que aparece allí como sigma sub n, x sigma sub n da 0,26. Eso se toma como error en más menos, entonces la medida es 1,1, perdón, 11 más menos 0,26. O sea que la décima esa, después dividido obviamente en 10, nos da de esta medición en más o menos cuánto podría estar el 70% de las mediciones. Después van a ver algo que se llama distribución normal, que tiene que ver con este promedio en más menos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el valor exacto no existe. Entonces esto tiene una oscilación, este último, que me dio 10,99 más menos 0,26. O sea que si nosotros tomamos ese valor 10,99 y le sumamos 0,26, un extremo va a estar en 11,25 y el otro extremo va a ser el 10,99 menos 0,26 en un valor de 10,73. O sea que va de 10,73 a 11,25. Dividido en 10 sería 1,07 a 1,12. Dentro de ese está el mismo valor para el otro caso, que era 1,10. Entonces, las estadísticas nos permiten a nosotros asegurar que los valores son prácticamente iguales. O sea que no depende de quién, no depende de la amplitud que estamos tomando. La amplitud se refiere a cuál es el valor máximo, ¿sí?, en la oscilación. Si yo lo tomo más lejos, va a ir más rápido, pero el tiempo que va a tardar va a ser el mismo. O sea, cuando yo lo tengo acá cerquita del eje del punto de equilibrio, cuando yo lo tengo poquito, la velocidad es corta, es lenta, porque tiene que recorrer un menor espacio. Esa velocidad es más lenta. Ahora, si yo lo separo mucho, la velocidad es mayor, pero tiene que recorrer mayor espacio. Por eso, en definitiva, a mayor recorrido, mayor velocidad, el tiempo es el mismo. Entonces, estamos viendo que no depende de quién, no depende de la amplitud. Ahora, esto pesa casi medio kilo. Una plomada pesa 445 gramos.
Y si nosotros cambiamos esto, sacamos este peso, esta plomada, mejor dicho, y colocamos algo más liviano, que puede ser un, y esto que está acá es un rodamiento, un rouleman. Ese rouleman pesa aproximadamente 60 gramos. Entonces, esto es más liviano que la plomada. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el tiempo? ¿Va a ser mayor o menor? Yo creo que Menor. va a seguir siendo igual. Va a seguir siendo igual, perfecto. Entonces, la distancia que he preparado yo para esto, también desde el inicio hasta el centro de gravedad, hasta el orificio, hay 30 centímetros, ¿sí? Entonces, tiene la misma longitud, ¿sí? Perdón, la plomada anterior tenía 30 centímetros, ¿sí? De longitud. Esta también tiene 30 centímetros de longitud y lo habíamos hecho oscilar entre 15 y 10 centímetros. Si nosotros observamos ahora, preparen ustedes el cronómetro de nuevo y lo separamos hasta esta posición que sería la de equilibrio. Perdón, la amplitud máxima de 15 centímetros. Entonces, ¿estamos listos? Entonces va 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tomaron el tiempo? 11:24, profe. 11:24. ¿Alguien más? 11:30. 11:41. 11:30, fíjense. 11:28, 11:24, 11:30, que está cerca del 11:40. 11:31, dice Rocío. 11:35. Acá el error, o sea, los valores 11:20, 11:28, 11:15, 11:31, 11:35, 11:41 son también aproximadamente parecidos. Tal vez este promedio me dé un poquito más que el anterior, pero no hay un 11:29, pero no significa que realmente haya cambiado porque hemos cambiado el elemento este que es más liviano, 60 gramos contra 445 gramos, muy diferente. Una de las cosas que vamos a apreciar, ustedes recordarán que hemos tomado en el promedio y que hay que eliminar, son los valores extremos. Se puede cancelar el 10, que es el mínimo valor, y el máximo valor, que sería un 11,40. Se sacan las dos medidas extremas y se promedia el resto. Acá también se podría haber sacado el valor extremo, el menor, 10,35. ¿Cuál es el mayor? 11,31. Y haber promediado el resto. No va a cambiar mucho, pero son técnicas a la hora de tomar mediciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener preparados 12 alumnos y de esos 12 alumnos sacar la máxima y la mínima. Entonces nos quedan 10 y de esos 10 hacemos el promedio. Acá hemos tomado 10 mediciones a esa distancia de 15 centímetros de amplitud. Si ustedes observan, no vamos a hacer todo el cálculo de nuevo, porque no tiene mucho sentido, pero ustedes van viendo en los números que han reflejado. Si lo separamos ahora menos, lo separo ¿cuánto? 10 centímetros, nos preparamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. ¿Qué valores de referencia han tomado? 11:9. 57. 11, 57. 57. 11,6. 11:09. 11,09. 11,6. Por allí leí un 10,99.
ha cambiado el valor y en promedio 11,41, 11,11, 11,11, 11,41, 10,58. Como verán, el promedio de esto tampoco va a ser diferente. No hay mucha diferencia con los anteriores. Si tomamos solamente estas medidas, entonces voy a poner 11,09, 11,6, 10,99, 11,11, 11,41 y 10,58. Sobre 6 datos, el promedio, que me da la calculadora, dice 11,13. ¿Sí? Entonces, el promedio sigue siendo el 11,13, nos llevaría a un promedio de 1,13. Entonces tenemos 1,13, 1,1, 10,99, que sería casi 11, falta una centésima para llegar a 11, entonces sería 1,1. ¿No? Yo he puesto 10,99, pero en realidad dividido serían 1,09, que sería casi 1,1. Tenemos 1,09 y 1,10. Y acá hemos sacado 1,13. ¿Qué hemos utilizado? Dos amplitudes diferentes para 10 y para 15 centímetros y hemos utilizado dos cuerpos diferentes, porque hemos usado uno de 60 gramos y otro de 450 gramos. Eso es para que veamos que en todos los casos no dependía ni de la amplitud que separamos, ni de la masa. La masa, que es el peso que está relacionado con el peso. Esto de la amplitud es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando yo era chico, iba a la casa de mi amigo, de mi mejor amigo allá en Buenos Aires, y tenía un reloj de pared de estos antiguos con una caja de madera donde tenía un péndulo. Y cada tanto, jugando allí a veces en el comedor, cada tanto la abuela nos decía, Rosita, dice, chicos, dice, denle en cuerda al reloj porque debe estar atrasando. Normalmente uno lo veía al péndulo, ¿no es cierto?, del reloj en esta posición. ¿Sí? Y llegado pasado el tiempo, en algún momento ya oscilaba de esta forma. Entonces, cuando andaba así, la abuela decía que andaba despacito, entonces el reloj probablemente estaba atrasando y había que darle cuerda. Uno le daba cuerda y automáticamente la amplitud era mayor. Obviamente que este movimiento oscilatorio se amortigua, o sea, deja de tener esa amplitud cada vez menos, lo dejamos un rato y se va a tener que quedar quieto en algún momento. Pero no importa la amplitud, si son 10 o 15 centímetros, nosotros hemos visto que el tiempo que tarda es el mismo. Ahora, yo he preparado acá, en la misma línea de equilibrio, en esta línea de equilibrio que he puesto allí, el mismo rodamiento, pero con una distancia, una longitud que tiene aproximadamente hasta el centro de gravedad, como ven ustedes, 50 centímetros. Antes tenía 30 centímetros. Entonces preparamos el cronómetro y ustedes me dicen si están listos. Entonces, como verán, acá tengo yo separado 25 centímetros y 15 centímetros de la línea de referencia de la línea de equilibrio. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, ya. Díganme, ¿qué tiempo tomé fueron tomando? 14.65. 14,65. Otro. 13,7. 13,7. 14,43 leo ahí en el chat. $13.83. Entonces, 14,57. 14,36. 14,48. Leo 13,83, que ya lo puse. 14,48. 14,43. Ya está. Bueno, ¿alguno más? 14.51 ahí también en el chat. 14,51. Bien, o es 57. Están los dos valores. A los dos. Listo. 3, 6, 8 valores tenemos allí, según la parte esta del que estoy leyendo en el chat, ¿no? $14.51, 14.7, que ya lo había puesto, ¿no? 14.7 no. Y hay otro que dice 51, 57 y 14.7. Bueno, tenemos allí de referencia 9, ¿sí? Lo disculpo. ¿Cómo? 14.26. 14.26. Entonces nos faltaría otro acá con 14.26. Y ahí tendríamos ya los 10 valores. Como ven, ninguno se repite. Entonces podemos de nuevo borramos los datos que tenía. If node. Entonces vamos. 14.7, 14.65, 13,7, 14.43, 13.83, 14.57, 14.36, 14.48, 14.51 y 14.26. 10 datos, de los cuales el promedio me arroja que es 14,349. Entonces, el promedio acá da 14,349. Nosotros si lo dividimos en 10, porque son 10 oscilaciones, el periodo de 1,43 segundos. Bien. Esto lo hicimos con una amplitud de 25 centímetros. Si yo ahora lo separo solamente 15 centímetros, lo preparamos con el cronómetro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Entonces, ¿qué valores fueron obteniendo? 14.02. 14,93. 02, 14,93.
14,22. 14.22. ¿Alguno que me vaya leyendo el chat también? 14,33. 14.33. 14.56. 14.56. Hay un chico, profe, que dice que obtuvo 14.36, o sea, repetido. 2 veces 14.36. Bueno, 13.90. 13,9, 13,90. Y de los que veo ahí, 14.33, 14.22, 13.90. Y estaríamos más o menos ahí en esas 8 mediciones. Volvemos a hacer el promedio. Entonces borramos todos los datos. Para borrar los datos se aprieta acá en la fórmula de mode, acá en la tecla de mode al lado dice CLR. Entonces se aprieta Shift CLR 1 y me dice Start Clear. Clear es borrar, limpiar. Entonces se han limpiado los datos, entonces cuando yo pongo que me dé el promedio, me dice error. Entonces cuando me da error, yo sé que no tiene que cargar ningún dato. Entonces pongo 14.02, 14.93, 14.22, 14.33, 14.56, 14.36, de nuevo 14.36 y 13,90. Ingresé 8 datos y el promedio en este caso me da 14,335. O sea, el promedio, 14,335, en definitiva es 1,43. Y este también es una 43, este es 35, este es 49. Estamos hablando de las milésimas. O sea, estamos difiriendo en 10 milésimas. Como verán, el valor o lo que están haciendo ustedes con el cronómetro no ha cambiado, no ha cambiado ni para 25 ni para 15 centímetros. Y aunque yo pudiera hacerlo mucho más, mayor la amplitud, cuando eso va a mayor velocidad, porque tiene que recorrer mayor espacio, igual el tiempo estaría aproximadamente lo mismo. Ahora fíjense, si nosotros sacamos esto y volvemos a poner una masa mayor, o sea, un peso mayor, el problema con esto es
Desde allí tenemos aproximadamente un poquito más de 50 centímetros, pero ahí no tenemos con exactitud cuál es el valor del centro de gravedad. Pero bueno, hagamos una última medición. Lo tomemos a 25 centímetros aproximadamente. ¿Estamos listos? Entonces decimos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Bien, ¿qué valores fueron obteniendo? 1480. 14.55. 1480, 1450. 14, 14.39 me dio a mí. 37 uno y el otro. 39. 39. 14.50 dicen en el chat. 1450, 1331. 1331, 1444, 14.59. 1459. Bueno, 2, 4, 6, 8 mediciones. Hacemos la última, el último cálculo. Borro lo que tenía. Ahí tiraron otra más, profe, 14.35. 1435. Entonces, vamos de nuevo, 14.8, 14.55, 14.37, 14.39, 14.50, 13.31, 14.44, 14.59, 14.35. Entonces, le pedimos el promedio y nos arroja 14,3666. En realidad, el promedio para esta medición sería dividido en 10, 1,436666, casi periódico. Pero estaríamos en 1,43, 1,43 y 1,43. Acá está en 60, allá en 49 y 35. Como verán, en milésimas de segundo está la diferencia. Cosa que es bastante loable, bastante importante. Y bueno, de paso lo felicito porque me ha pasado en otras clases tomar valores muy, muy dispares. A veces porque son lentos, todo depende de la habilidad del cronometrista. Pero por ejemplo, este valor está muy alejado del resto. Por eso siempre, cuando tomen mediciones, siempre conviene tomar más mediciones y los valores extremos eliminarlos. Porque bueno, porque tuvo un poquito de retardo o porque se apuró y lo marcó antes. Todos esos errores accidentales, más los errores sistemáticos que vimos en teoría, que vieron ustedes en teoría de errores, hacen. Pero acá, en esta medición, hemos sido mucho más exactos que en las anteriores, que en el caso del otro que tenía menos recorrido. Esto nos lleva a decir que no importa la masa, si es pesado o liviano, no importa cuánto lo separemos, no importa la amplitud, el asunto es que el tiempo que va a demorar va a ser siempre el mismo, en hacer una oscilación completa. Nos hemos asegurado de tomar varias medidas y nos hemos asegurado de tomar varios periodos. Hemos hecho 10 periodos. En realidad, nosotros tenemos que medir uno solo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y volver. Si yo aprieto el cronómetro y después lo vuelvo a apretar ahí, para un solo periodo en un segundo, tengo mucho mayor probabilidad de equivocarme. Por eso tomamos 10 medidas. Inclusive alguien podría tomar 20 periodos para tener mayor certeza. Cuanto mayor cantidad es, mejor es. Cuanto más son los que miden, mejor aún, porque sacamos un promedio, que eso nos tendería a dar un valor más aproximado. Acuérdense que el valor exacto no existe. Y después tenemos otros sincronismos, ustedes van a encontrar, si buscan en YouTube,
en YouTube, en Internet, obviamente, experimentos de este tipo y van a ver algunos que están, bueno, si nosotros ponemos acá un chip, o sea, un sensor, cosa que cuando lo soltamos automáticamente, ese sensor podría ser con una luz, o sea, si es un haz de luz y esto lo interrumpe, entonces el conteo va a ser mucho más exacto. Y ahí vamos a hablar de mejorarlo en la 100 milésima, aparte. Pero no hace falta, nosotros vemos que esto es mucho más efectivo. Y respecto de esto, que ya hemos resuelto, vamos a desarmar un poquito esto. Nosotros teníamos, por otro lado, si giramos un poquito el pizarrón, que habíamos visto en la clase pasada que en el péndulo, después de haber hecho toda la analogía, ¿se acuerdan? Con las fórmulas y la relación de la frecuencia angular, que era la raíz cuadrada de K sobre M o M sobre K, una cosa así, y lo llevábamos a comparar en el péndulo y sacamos una relación que era 2pi por la raíz cuadrada del eje. Entonces tenemos que el periodo era igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. A esto habíamos llegado a la última clase y ahí les dije yo, ¿de qué depende el periodo? Depende de la longitud. Nosotros hemos visto que para 30 centímetros de longitud el valor oscilaba entre 1,09 y 1,10. Y no cambió mucho ni en una masa, ni en la otra masa, ni en las diferentes amplitudes. Teníamos dos amplitudes con dos masas diferentes. En 4 mediciones todas oscilaron entre 1,09 y 1,1. Hicimos lo mismo, pero para una longitud de 50 centímetros, estos valores son para L igual a 50 centímetros. Y para eso el promedio nos daba siempre 1,43. Por lo tanto, si nosotros calculamos el periodo para la longitud de 30 centímetros, en realidad son 0,3 metros. Serían 2pi por la raíz cuadrada de la longitud, que es 0,3 metros. La gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que esto es metros sobre segundos al cuadrado, entonces metro con metro se va. La raíz cuadrada de segundo al cuadrado es segundo, entonces nos va a aparecer medido esto en segundos. Tomen sus calculadoras y hagan ese cálculo. O sea, ponen 2 por el número pi con todos los decimales, inversa, por raíz cuadrada, abren un paréntesis y toman la longitud, que es 0,3 dividido en 9,8. Cierran el paréntesis y aprietan el igual. ¿Cuánto les da a ustedes? 1,099. 1,099. O sea que si redondeamos este 0,99, ¿cuánto pasaría? A 100. O sea, este valor sería aproximado, redondeado, este 0, el 99, pasaría al siguiente, entonces tendríamos acá 1,100. ¿Cuánto nos daba a nosotros? Nos daba 1,10, 1,09. O sea que realmente la fórmula está bien, o lo que nosotros estamos haciendo es muy parecido al cálculo teórico. Ahora, si nosotros observamos para el otro caso, para el caso de que t valga 0,5, o sea 50 centímetros, para 50 centímetros haríamos el mismo cálculo, 0,5 dividido en 9,8. Entonces volvemos a la calculadora y cambiamos el 0,3 por 0,5. Entonces, 0,5. Apretamos 41, y me da 1,419. 1,419. O sea que este se podría redondear a ¿cuánto? A 1,42. Ahí le pifiamos al 1,43 por una centésima. O sea que el valor
teórico no está tan lejos. Ahora fíjense en qué importante que es utilizar la fórmula y hacer esto. Nosotros experimentalmente ya teníamos la longitud y medimos el tiempo. Por lo tanto, el problema hubiera sido inverso. Si ustedes despejan de acá, el 2pi pasa dividiendo t sobre 2pi, y como es igual a la raíz cuadrada de L sobre G, nosotros podemos hacer ¿qué cosa? Elevar al cuadrado miembro a miembro. ¿Para qué? Para simplificar la raíz. La raíz pasa por otro lado como cuadrado. La gravedad pasa multiplicando, y esto va a pasar, si esto pasó multiplicando, el tiempo va a pasar dividiendo, y el 2pi va a pasar multiplicando. ¿Se entiende, no? G pasa para allá, ¿sí? Entonces nos queda este 2pi que está dividiendo, el G pasa para acá multiplicando, el 2pi pasa multiplicando para allá y el t pasa dividiendo. Como esto está elevado al cuadrado, esto mismo tener t cuadrado y abajo 2pi al cuadrado. O sea que si ustedes tienen esta formulita, ¿qué es lo que hemos estado calculando nosotros? El valor de la gravedad del lugar. O sea que si ustedes calcularon 1,09, por ejemplo, podrían decir que la gravedad vale 2 por pi elevado al cuadrado. Si quieren, ya pasamos el cuadrado, decimos 2 al cuadrado 4 pi cuadrado, por la longitud, una longitud de 0,3, porque estamos tomando ese valor de L en 0,3, y un periodo de 1,09, o podemos poner 1,1, elevado al cuadrado. Entonces, nosotros en el laboratorio tomamos la medida, tomamos la amplitud, cualquier amplitud, medimos, sacamos el tiempo con la longitud y el 2pi, calculamos el valor de la gravedad. O sea que en la calculadora ponemos 4 por inversa pi elevado al cuadrado, háganlo al cálculo por las dudas, por 0,3 dividido en 1,1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me dio a mí? 9,788. 9,788. Lo que redondeado podría llegar a ser ¿cuánto? 9,8. Entonces, ¿podemos calcular la gravedad? Sí podemos calcular la gravedad. 9,788. Nos vamos a el oeste, Alfa Matina, nos vamos a un lugar mucho más alto, no hace falta demasiado, agarramos una piedra, la atamos un hilo, la colgamos de un arbolito, la separamos, medimos la longitud, separamos, cronómetro en mano, y calculamos cuánto es el periodo para 10 oscilaciones. Lo vimos en 10, y con ese valor de L, que ustedes ya midieron, con el tiempo que midieron en las oscilaciones, calculan la gravedad del lugar, que debe ser a mayor altura, menor la gravedad. Si nosotros nos fuéramos con este experimento a Buenos Aires, probablemente en vez de 9,78 nos daría 9,81, 9,805. ¿Por qué? Porque varía la gravedad con la altura. Por supuesto que si nos vamos a la terraza, si subimos, Eliana dice ahí 1,419. El valor aquel, estoy leyendo el chat recién. Si nosotros nos vamos al techo y llevamos al experimento al techo, la variación de 2 o 3 metros no va a ser nada. Ni siquiera en un edificio donde cambiemos de planta baja al quinto o sexto piso. No vamos a notar la diferencia. En cambio, sí vamos a notar la diferencia si nos vamos hacia un lugar muy alto, si nos vamos a Alfa Matina, si nos vamos 1000 metros más arriba, 2000 metros más arriba. Que se cruce a Chile, en 4000, hay lugares que están en unos 4200 metros. Cualquier, si se van
Aconcagua. ¿Alguien sabe cuánto mide la Aconcagua? Idea más o menos. O el Everest, que es el más alto del mundo, que está en el Himalaya. El Aconcagua mide 6.962 metros. 6.962, casi 7.000 metros. Imagínense la diferencia de la gravedad de esa altura respecto de acá de La Rioja. Y mucho más aún si eso lo hacemos en Buenos Aires, cerca del nivel del mar. Ahí van a notar muchísimo la diferencia. ¿Se entendió entonces? Este experimento es una cosa muy sencilla, pero que nos hace reflexionar y considerar que en algún momento, ahí dice el Everest está en 8.848 metros, es una diferencia bastante importante. Ustedes ya conocen, han visto en algunas películas los que van a hacer cima en diferentes cerros del mundo. Bueno, el Everest ya han llegado a la cima en condiciones muy, muy extremas, con temperaturas muy, muy bajas y obviamente con soporte de oxígeno y otras cuestiones que tienen que ver con que la falta de oxígeno, hablando de eso, dentro de un rato juega Argentina a las 5 y yo tengo que tomar examen en el Molar. Juega Argentina en La Paz, en Bolivia a 3.700 metros más o menos. Calcule que ya están hablando de 2.000 metros más que acá, entonces se nota la falta de oxígeno por ser el aire a mayor altura menos denso. Tener menor densidad significa menor masa en el mismo volumen. Eso significa incorporar menos oxígeno. De allí que la apuna o el apunamiento tiene que ver con eso, con la falta de oxígeno. Como decimos nosotros en la calle, generalmente le sube poca agua al tanque. Cuando se oxigena poco el cerebro, obviamente, esa falta de oxígeno es lo que llamamos apunamiento. Bien. Preguntas o algo que quieran opinar o alguna reflexión que les parezca importante ahora. Ninguna. ¿Todos entendieron o mínimamente se entendió cuál es la idea? Bueno, les voy a sacar una pequeña... Está muy desordenado el pizarrón, pero lo importante es que los que lo vieron entendieron y si no después repasan con el video y van a interpretar entonces. Entonces, bueno, como esto es casual, es algo hecho en forma casera, esto se puede hacer en un laboratorio con muchas mejores condiciones, con cronómetros. Los del celular no son tan malos, son bastante buenos. Antes, que no había celular en la época mía, tomábamos algún reloj y que tenía cronómetro, de alguno que tuviera un reloj con cronómetro bastante importante, o le pedimos al profesor de educación física, que generalmente son los que tienen cronómetros, y hacíamos este experimento de la medición del periodo. Medíamos en realidad el tiempo y con el tiempo y la longitud ya medido podíamos recalcular la gravedad. Bien, esto es... Ignacio dice que entendió, me parece muy bien. Esto es el péndulo simple, donde consideramos toda la masa en un solo lugar, que sería el centro de gravedad. Pero también tenemos algo que se llama péndulo físico, donde ya no consideramos una masa puntual, sino que
Ya lo que estamos viendo es la lomada. Vamos a hacer un dibujito. Que va a ser de la siguiente forma. Vamos a dibujar acá, que está mirando la cámara. Centro de gravedad. Allí estaría concentrado el peso, que es M por G. Esto respecto de la línea de equilibrio está separado en un ángulo θ. Ven que cargamos un poquito de tinta. Entonces, en este caso, un cuerpo irregular, de tal forma que la distancia desde este punto, que es donde pivotea, respecto al centro de gravedad, está a una distancia de. Entonces, si nosotros queremos medir esta distancia que está alejado del centro de gravedad, esta distancia, en función de la hipotenusa y el cateto opuesto, sería con el seno de θ, es igual al cateto opuesto, que lo vamos a llamar, en el libro lo llamamos, d por el seno de θ. Si esto es x sobre d, opuesto sobre hipotenusa, de tal forma que x es igual a d por el seno de θ. Entonces, esta distancia que está acá es d por el seno de θ. Bien, esto es un cuerpo. Una pierna de jamón, de tal forma que si nosotros como esta calculadora, nosotros la sujetamos de acá, de este extremo, hay un centro de gravedad, nosotros lo soltamos y obviamente va a pivotear respecto de ese punto puede estar en cualquier lado, y el centro de gravedad que estaría aproximadamente ahí, nosotros cuando lo soltamos, eso tiende a volverse. ¿Por qué se vuelve? Y se vuelve por el efecto del peso. El peso descompuesto en dos direcciones, diríamos entonces, primero, el título, péndulo físico. Entonces, este vector que representa el peso, lo vamos a descomponer en esta dirección y en esta dirección. Obviamente en forma perpendicular. Allí lo que vamos a tener entonces es esta componente que es mg. Recuerda que si esto es θ, esto también es θ, porque esto es paralelo a esto y esta es la misma línea. Entonces esto es mg coseno de θ, porque el cateto es decente, y obviamente que la componente del peso en la dirección que tiende a restaurar el equilibrio, a volver hacia este lado, vale m por g por el seno de θ. Esta sería la fuerza restauradora, como la del resorte, cuando hablamos de movimiento armónico, que hace que el cuerpo tienda a volver. Pasa por el equilibrio, obtiene velocidad, hay una diferencia de altura, energía potencial gravitacional, lo suelto, pierde altura, pero gana velocidad, se pasa para el otro lado hasta que se frena, y ese mismo movimiento del péndulo simple lo aplicamos ahora al péndulo físico, donde no es una masa puntual, sino que es un cuerpo. Ahora,
¿Qué más vamos Bueno, va a haber entonces un momento que va a ser igual, un momento torsor, una torca, tau, que va a ser igual a menos mg, que sería el peso, ¿sí? Por la distancia, la mínima distancia que hay respecto del punto de equilibrio, esta fuerza es paralela. Entonces la distancia es d por el seno de tita. ¿Por qué negativa? Porque, bueno, yo lo separo una distancia d por seno de tita y la fuerza va en el sentido contrario. Lo mismo que pasaba con la fuerza del resorte, que era la fuerza recuperadora, siempre iba en contra, ¿sí?, del desplazamiento. Entonces, el par es fuerza por distancia. Nosotros ya hemos visto que tau, ¿sí?, es F por D, momento de una fuerza, torca o torsión, menos mg por D por el seno de tita. Obviamente que hacemos la aclaración, como hemos hecho antes, que si el ángulo es pequeño, si tita es pequeño, entonces tita es igual al seno de tita. Esto también es algo que ustedes deben verificar en sus calculadoras. Ustedes ponen 1 grado, lo tengo que pasar a radianes. Ustedes en su calculadora pongan seno de 1 grado. O sea, en el sistema sexagesimal, en D. O sea que si ustedes se fijan en el modo, y está con la letra D, yo tengo una calculadora allí, con la letra D, bien chiquitita, sistema sexagesimal, si tienen dudas ponen seno de 30, les tiene que dar 1/2, o sea, 0,5. Entonces está bien. En ese modo, si yo pongo seno de 1 grado, fíjense, yo pongo seno de 1 grado y aprieto el igual, entonces me da 0,017,452,406,44. Pongo todos los decimales. Ahora, ese valor, el seno del ángulo, es igual al ángulo de 1 grado, y 0,017 no puede ser igual a 1. Pero este grado hay que pasarlo a radianes para poder comparar tita con el seno de tita. Recuérdense que esto es un número adimensional, porque el seno es el cociente entre centímetros y centímetros, metros y metros. No tiene unidad. El ángulo en grado lo pasamos a radianes, que es el cociente entre el arco y el radio, que tampoco tiene unidad. Entonces, ¿cómo transformamos? Bueno, para pasar esto a radianes, decimos 1 grado, 360 grados son 2 pi radianes. Entonces, grado con grado se simplifica. Podrían poner pi sobre 180, que es lo mismo. Entonces, pi en la calculadora dividido en 180 por 1, que es lo mismo. Entonces me da ese valor. Fíjense que allí en la calculadora yo puse pi dividido en 180, que es lo que quería simplificar acá, y el valor que me da es 1 grado es igual a 0,01745329252 radianes. Entonces, el seno de 1 grado es 0,01745. 1 grado en radianes es 0,01745. Fíjense que cambia ¿dónde? A partir de la sexta cifra. O sea, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, 1 millonésimo. Acá es 24 y acá es 32. O sea que la diferencia, cuando hablamos de un ángulo pequeño, ¿sí?, el seno de un ángulo y el ángulo son prácticamente iguales. Haciendo esa referencia, quitamos el tita de allí, entonces no quitamos el tita, sino que en vez de seno de tita ponemos tita. Menos mg d por tita. Bien, en el movimiento de rotación, aquí era igual la sumatoria de todos los momentos. O sea, ese sería el centro de gravedad. Ahora, nosotros sabemos que
si lo subdividimos en esto, en diferentes masitas, cada una va a tener un peso y cada uno va a tener un torque, o cada uno va a generar un momento torsor. Y nosotros hemos visto que la sumatoria de los momentos respecto a un eje Z es igual a ¿quién? A I por alfa. ¿Se acuerdan? Esa fórmula la deduje yo hace un tiempo, este alfa, que es la aceleración en la dirección del eje Z, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. En vez de fuerza, torque, torsión. En vez de masa, momento de inercia. Y aceleración lineal, aceleración angular. La aceleración angular era la velocidad angular dividida en el tiempo. La variación de la velocidad angular dividida en el tiempo. Entonces, esta sumatoria de momentos igualado con este momento torsor, que es menos mg d por tita. Si nosotros igualamos, vamos a tener lo siguiente. Menos m por g por d por tita igual a I por alfa. Pero alfa, dijimos que es la derivada de omega respecto de t. Porque la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo. Velocidad instantánea nos quedaría de esa forma. A su vez, la derivada, también en el pizarrón, sí, de omega, pero omega es la derivada de tita, o sea que es la derivada de tita 2 veces respecto del tiempo, la derivada segunda respecto al tiempo. Recuerden que la posición x, si la derivo respecto al tiempo, me da la velocidad lineal. Y si eso lo dividimos en el tiempo, nos da la aceleración. Acá es exactamente lo mismo. Derivamos la velocidad y nos da la aceleración. Derivamos el espacio y nos da la velocidad. Entonces, la derivada segunda de la posición, que sería la rotación angular tita, ahora la posición la medimos en función de tita, de los grados que vamos a obtener. Entonces obtenemos esa fórmula, que es menos mg por d sobre L. ¿Por qué d sobre L? ¿De dónde sacamos d sobre L? Y ahora me está faltando L, I. Estoy viendo cualquier cosa. Menos mg de tita, y acá iría, lo tenemos así como es menos mg de tita. Ahora tenemos el L, la tengo con el L, el I, que es el momento de inercia, que estaba multiplicando, pasa acá dividiendo. Entonces, esto es igual a la derivada segunda respecto del tiempo 2 veces. Lo único que hemos hecho es, reitero, igualar los momentos. Por definición, la sumatoria de momentos es igual al momento de inercia por la velocidad angular, equivalente al traslacional respecto de lo rotacional. Como hemos visto acá nosotros, el momento que genera este vector respecto de este eje de rotación es menos mg d por seno de tita, el seno de tita es aproximadamente igual a tita, igualamos tau con tau, y este I por alfa, el alfa lo reemplazamos por la velocidad respecto al tiempo, y la velocidad como el desplazamiento angular respecto al tiempo, entonces la derivada segunda. Luego, el momento de inercia que estamos multiplicando pasa para este lado, dividiendo. Ese sería, entonces, el cálculo que nos quedaría ese término g de tita sobre I, que sería equivalente ¿a quién?
¿Qué les parece? Y acá se me perdió una parte. Estábamos acá en omega. Recordamos que cuando arrancamos habíamos resuelto que la frecuencia angular del movimiento armónico era la raíz cuadrada de K sobre M, que es K era la constante del resorte y M era la masa. ¿Se acuerdan que colocábamos una masa y que esa masa oscilaba? A mayor masa, menor velocidad, le costaba más, y a mayor constante del resorte tenía más fuerza, iba a aplicarse o iba a generar un movimiento armónico periódico de mayor velocidad, directamente proporcional e inversamente proporcional. Ese mismo valor de omega lo llevamos, en el caso del péndulo, a la raíz cuadrada de G sobre L, y de acá despejábamos, porque omega era igual a 2pi sobre t, entonces pasábamos el t para acá y esto quedaba al revés, y nos quedaba que t era igual a, pasando esto para otro lado, 2pi, y esto queda invertido, que era L sobre G, que es lo que aplicamos hace un rato. ¿Puedo bajar un poquito la cámara, profe? Sí, perdón. Gracias. Entonces, volviendo al tema. Nosotros habíamos dejado esto como la velocidad de la frecuencia angular o velocidad angular del movimiento armónico simple como la raíz cuadrada de K sobre M. Eso lo tradujimos al péndulo como raíz cuadrada de G sobre L, y en realidad era despejando omega, que vale 2pi sobre t, despejando t, nos queda 2pi sobre la raíz de L sobre G, que es lo que hicimos hoy nosotros para verificar el periodo que estaba en función de la gravedad. Entonces, la velocidad angular se puede medir en función de K sobre M o G sobre L, y en este caso, la velocidad angular va a estar en esa constante, como que omega vale la raíz cuadrada, para este caso, la raíz cuadrada de mg, ¿sí?, por d sobre i. O sea, le vamos a borrar esto. Esto multiplicado por θ. Entonces, la equivalencia de lo que veníamos viendo del movimiento armónico
Esto representaría, que estaba multiplicado por tita, esto representaría entonces la raíz cuadrada en vez de la constante K, ahora va a depender de quién, de la masa, obviamente de la gravedad, de la distancia D, que sería equivalente a la longitud, pero va a depender del momento de inercia. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el péndulo físico y tiene que ver con la rotación. Y en la rotación, ¿qué es lo que aparece? El momento de inercia. Como en la parte translacional aparecía la masa, el equivalente, en este caso, es el momento de inercia. Bien, despejado el período de esa igualdad, recuerden que esto es igual a 2pi sobre t, omega es 2pi una revolución y el tiempo que tarda en un ciclo completo en una revolución, se llamamos periodo. Entonces despejamos de nuevo el tiempo de acá, o sea, t pasa multiplicando, el 2pi queda de este mismo lado y esto pasa invertido sobre m por g por d. Este sería entonces para el péndulo físico el período, que antes era la raíz cuadrada de L sobre G, solamente importaba la longitud, pero que en realidad consideramos en el péndulo que la masa era puntual, ¿sí? Y oscilaba en ese caso. Cuando la masa no es puntual y colgamos un cuerpo, así como cuando se cuelga, no vamos a colgar una persona, vamos a colgar una res, ese cuerpo en realidad colgado en un péndulo, no se puede considerar que la masa está concentrada en un solo punto, dadas las dimensiones, entonces allí aparece ¿qué cosa? El momento de inercia. La masa obviamente tiene que aparecer, la masa porque está relacionada con el momento de inercia, la gravedad y la distancia d, de la misma forma que acá tenemos la longitud L, esa distancia d de donde está colgado hasta el centro de gravedad de todo el cuerpo. Bien, eso es, y esa es la fórmula para el péndulo físico. Ahora vamos a sacar una foto. Y lo que vamos a aclarar también, que lo hemos dicho ya, pero le vamos a poner por las dudas, en esta raíz cuadrada, péndulo físico con amplitud pequeña. ¿Por qué? Porque hemos hecho la salvedad de que el ángulo eran ángulos muy pequeños, por eso demostramos que para un grado, generalmente hablamos de 5 o 6 grados como máximo, donde se puede todavía tener ese valor de comparación. Ahora, imagínense que apenas 6 grados no es nada. Si tomamos un goniómetro y nosotros medimos vamos a tomar casi un ángulo, y ese sería un ángulo de 6 grados, o sea que lo separamos a penitas, y si no ya el resultado se pone mucho más difícil, diferente. Bien, vamos a poner un ejemplito, y supóngase que el cuerpo de la figura es una varilla uniforme de longitud L, cuyo pivot se encuentra en un extremo. Calcule el periodo de su movimiento. Entonces, en vez de colgar una masa puntual, nosotros podríamos simular acá con el péndulo, colgar
un cuerpo, una varilla, un pedazo de hierro, una escuadra, por ejemplo. Esta escuadra, si bien tiene su centro de gravedad, probablemente por aquí adentro, al colgarlo y al hacerlo oscilar, ¿sí? El periodo de oscilación no es lo mismo, sujeto el cuerpo de acá, del mismo cuerpo, la frecuencia de oscilación no es igual que la frecuencia angular, o sea, que si fuera un péndulo físico. Entonces, para ese mismo ejemplo de la figura, dice así. La varilla de L es de 1 metro, la gravedad de 9,8. Y lo único que nos falta el momento de inercia vale 1/3 de ml cuadrado. Entonces ponemos, lo vamos a situar para este lado. Entonces vamos a decir, siendo la longitud L, que en este caso sería D, igual a 1 metro, y con un momento de inercia igual a 1/3 de m por L cuadrado, y es igual a 1/3 de ml cuadrado. Dijimos 1 metro de longitud y 9,8. La varilla tiene 1 metro de longitud. Bueno, la gravedad, que ustedes ya conocen, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros reemplazamos en la fórmula, vamos a tener que el periodo es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia, que es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, sobre la masa m. Acá está con mayúscula, ¿no es cierto? Nosotros la masa acá la tenemos con minúscula. M por G por L sobre 2, porque está situado el centro de gravedad en la mitad de la varilla de 1 metro. Imagínense en una varilla, es un cuerpo que tiene una longitud L, el centro de gravedad está en L sobre 2. Entonces allí las masas se simplifican y el L cuadrado con el L sobre 2, este cuadrado con este, entonces nos queda directamente la 2pi, me comí el 2pi acá. Bien, estamos aplicando esta fórmula, no sé si la ven, está acá, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de este 2 pasa arriba, entonces me queda 2/3 de L sobre G. Entonces, ese cálculo, tomando que L vale 1, la realidad 9,8 da 1,64 segundos. Se escribe la S solamente, pero lo que pasa es que a veces la S se confunde con el 5. 1,64 segundos. Ahora, si nosotros tomáramos el péndulo solo, que era la raíz cuadrada de L sobre G, 1 sobre 9,8, este valor difiere en la raíz cuadrada de 2/3. O sea, el valor, si fuera a considerar esa varilla como una masa puntual, estaríamos hablando de la raíz cuadrada de 1 dividido en 9,8 por 2 por pi igual a 2,007 segundos. Fíjense la diferencia, esto sería para el péndulo simple.
Para el péndulo simple tendríamos 2 segundos. Si estuviera la varilla esa concentrada en una masa puntual. Ahora, como es un cuerpo extenso, el resultado de 1,64 es menor porque es la raíz de 2/3 menor en función de la fórmula del péndulo, que era 2pi por la raíz de L sobre G. A esta fórmula, en este caso particular, porque el momento de inercia vale 1/3, cada cuerpo tiene un momento de inercia diferente. Entonces, según el momento de inercia, nos va a ir cambiando la relación, pero nunca va a ser igual que si fuera considerada una masa puntual. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre péndulo simple y péndulo físico, que en el péndulo físico todo el cuerpo, cada parte del cuerpo genera un momento torsor, que implica el movimiento de oscilación o movimiento armónico. Bien, una de las cosas que van a estudiar, no ahora, pero lo van a estudiar ustedes en segundo año, sobre todo más los electromecánicos, más que los civiles, que son las oscilaciones amortiguadas. ¿Qué pasa? Esta oscilación a nosotros nos interesa y de sobremanera porque la oscilación, en caso de la parte eléctrica, les va a interesar mucho a los electromecánicos, pero a los civiles la oscilación les va a importar mucho por los temblores. Entonces, cuando hay un temblor, existe una oscilación. Cuando tiembla un edificio, cuando tiembla la tierra, cuando hay un terremoto, el edificio cuando más esbelto y más largo es, esa oscilación hace que en la parte superior sea mucho mayor. Ese movimiento de oscilación es un movimiento armónico simple. Tenemos que ver el amortiguamiento, ¿qué significa? Cuando deja de oscilar, o sea, se amortigua. Esto va, en mayor medida, va disminuyendo hasta que se queda quieto. Esa parte la van a estudiar y bastante bien los civiles en la parte de las normas CIRSO, que tiene que ver con movimiento sísmico, y los electromecánicos obviamente lo van a ver en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque la transmisión de energía eléctrica sí genera oscilación, aparte de la oscilación que le va a generar el viento, la acumulación de nieve, la tensión. Entonces en los cables se va a producir una vibración, y esa vibración se tiene que amortiguar en algún momento. Cuando no se produce el amortiguamiento, y se produce la resonancia, significa que la oscilación se hace cada vez más grande. Entonces, en una cuerda, la oscilación va a viajar como si fuera en onda periódica senoidal, entonces va a ir y va a volver, y en los extremos se pueden anular o se pueden sumar, y cuando se suman, es como si tomaran un alambre ustedes y lo doblan, vieron que doblándolo muchas veces se calienta y lo pueden cortar. Entonces, ese efecto, y eso es lo que producen los cortes. ¿Se acuerdan hace un par de meses que les mandamos unas fotos? Creo que la profesora Silva les pasó una foto de cómo quedaron las torres esas en el sur, cerca de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, en Chubut, en algunos lugares. La tormenta, la nieve y los factores climáticos hicieron que se rompan un montón de esas estructuras. La oscilación del viento, el peso de la nieve, o sea, se calcula todo, pero llegado un momento la oscilación produce un efecto que se llama resonancia, que es donde se va multiplicando. Entonces, cuando ustedes tienen una tabla, cuando pican en una tabla para saltar al trampolín, uno salta una vez, se eleva, y cuando cae, tiene que caer cuando la tabla está bajando y vuelve a picar, y eso lo que está haciendo es resonar, o sea, hacer cada vez más grande la amplitud de la tabla. Ahora, cuando la tabla va subiendo y ustedes van bajando y les pega, les quiebra, el golpe ese los quiebra, le corta el impulso eso y se cae, cosa que no ha calculado el salto como corresponde para ir acompañado con el movimiento de la tabla. Si uno acompaña el movimiento de la tabla, la oscilación se hace cada vez más grande. Y eso produce la rotura. En los alambres, en los cables, cuando se
se proyectan las líneas de transmisión, se proyectan las torres que soportan grandes cargas, y hay que tener en cuenta el efecto de oscilación. Y ahí van a entrar unas armónicas, van a entrar un montón de cuestiones. Un puente, cuenta la historia, ¿no? En Estados Unidos, en un puente recién construido, de hierro, pasaron camiones, tanques, torretas, maquinaria pesada, máquinas viales. Y todo el mundo aplaudía porque el tanque y todas las otras cosas pesadas pasaron por el puente ni se mosqueó. Y después pasó la tropa. Pero ¿cómo pasó la tropa? Marchando. O sea, clavando el taco en el piso. ¿Te vieron cuando marchan todo al mismo tiempo? Izquierdo, derecho. Cada golpe, cada taco, iba produciendo una oscilación. Y esa oscilación hizo que vaya aumentando, llegaba a un extremo del puente y volvía, y esa oscilación hizo que colapsara el puente. O sea, un peso que era mucho menor que el de los pesos de los camiones y los tanques, hizo colapsar. ¿Pero por qué? Porque produjeron, ¿sí?, una oscilación en función de la marcha. Entonces esa oscilación es, como les dije yo, como la del cable, que nosotros empezamos a doblar, y a doblar, hasta que llega un momento que se rompe. Lo que pasa es que está anclada en un lado y está anclada en el otro lado. Entonces la oscilación llega a este extremo, rebota y vuelve, y va a este extremo y rebota y vuelve. Si esos rebotes se van sumando como los de la tabla cuando uno salta, ese efecto es destructivo. Y créanme que es impresionante. Entonces, muchas veces el efecto de la oscilación la produce también el viento. Es muy común. Yo les voy a pedir que si alguna vez pasan por debajo de una línea de alta tensión en la ruta, párense al costado y escuchen el zumbido. Ese zumbido, que además de estar transportando energía, tiene una oscilación natural propia. Además, puede haber una oscilación del viento. Eso hace que, dadas ciertas condiciones climáticas, de temperatura, de viento, más la energía que transporta, todo eso los electromecánicos lo tienen que calcular. Y van a llegar a algunas de esas conclusiones, van a hacer cálculos y van a poder dar para condiciones determinadas, ¿sí?, en qué condiciones eso va a funcionar. Bueno, uno nunca prevé vientos de 150 km por hora, o si hay ráfagas no pasa nada. El problema es cuando se mantiene. Entonces la oscilación es muy perjudicial. Para ustedes dos, hablo de ustedes dos, estudiantes de electromecánicos o civiles. La oscilación también hace que colapsen algunas estructuras. Recuerden que aparte de la oscilación está la dilatación, y bueno, y todos los efectos que tengan que ver con el peso y la distribución de las cargas y de los pesos. Por eso se calculan las estructuras, y acá en La Rioja, en San Juan, en Mendoza, o sea, todo lo que está pegado a la cordillera tiene que tener un cálculo adicional, un factor de seguridad por el tema del movimiento sísmico. Hablando de eso, esta mañana hubo, a las 4:30 de la mañana, tembló en San Juan. Ayer hubo otros movimientos en Catamarca. Bueno, ustedes están escuchando que hay temblores casi por todos lados. Ahora fíjense, si ustedes entran a ver, la página, no puedo acordar acá, sísmico, impresión.
Si ustedes entran al Impress, yo ahora les voy a compartir la pantalla. Esto sépanlo porque lo pueden hacer ustedes en cualquier momento. Ustedes entran en esta página que se llama Impress. Impress.gov.ar. Como figura ahí arriba, ¿sí? Ahí dice Impress. Esta página sale todos los días. Y van a ver que todos los días hay movimiento sísmico. Lo que pasa es que la magnitud es pequeña. Pero acá uno de 5 grados, ahí lo ven, en el Océano Pacífico. De 2,9 en San Juan, de 3,4 en Salta, 3,2. Hasta 3 no pasa nada. Cuando pasa de 3 ya es o son importantes. Y como verán, acá está la fecha, 13, o sea, hoy martes 13, ha habido 11 movimientos. Entre 2,8, 2,9, 2,5, 3,3. El más alto fue de 5. ¿Pero dónde? En el Océano Pacífico. Con una profundidad de 28 kilómetros. Y van a ver que ayer, yo dije 10, 11, 12, no, miren, 17 temblores, que son todos de escasa cantidad. Este de 3,3 fue en La Rioja y fue a las 12:17, o sea, anoche, después de medianoche. Y así pueden revisar ustedes el día 12 la cantidad de movimientos que hubo, y después obviamente esto lo pueden ir verificando ustedes. Ahí dice en azul, sismo determinado preliminarmente, sismo en negro, revisado por un sismólogo, y el rojo, sismo sentido, revisado por un sismólogo. Sismo sentido, sismo revisado, sismo determinado, según el color que aparezca en la pantalla. Bueno, esto lo pueden buscar ustedes en la página del Impress. Ponen Impress cuando han sentido que tembló, bueno, ponen Impress y eso a los pocos minutos ya nos dan a conocer. Vayan sabiendo que esta información está en la página de internet del Impress y la pueden consultar todos los días a cualquier hora. Recuerden, hay más de una docena de movimientos diarios siempre registrados por esta página en lo que es entre Argentina y Chile. Así hay otras páginas, obviamente, que se ven lugares donde también hay muchos temblores, Japón, en México, toda la cordillera de los Andes, hasta Estados Unidos, y bueno, en los lugares donde hay, como está el Himalaya, el cordón del Himalaya, donde está el Everest, y muchos otros lugares donde se requiere. Bueno, ¿qué es lo importante? Que esto que hemos visto nosotros, el movimiento armónico simple, tiene mucho que ver con las carreras que están estudiando. Y hay que tener en cuenta que en su momento van a estudiar, no desde la física pura, sino desde las estructuras y sobre todo desde la seguridad. ¿Qué normas hay que tener en cuenta para que sea seguro el anclaje de los conductores, las estructuras en los edificios? En general se duplica y se triplica a veces el costo por materiales porque hay que hacerlos más resistentes, hay que hacer fundaciones, bases más profundas, más grandes, de mayor volumen, y bueno, todo se encarece. Entonces en esta zona es más caro que en otra zona, y aparte de caro, lo irregular del terreno. No es lo mismo un cableado, un tendido de una línea en La Pampa, o en Buenos Aires, o en Córdoba, donde en general sobre la superficie es casi plana, hacer un tendido como lo hacemos nosotros atravesando los cerros y todo lo demás. Entonces encarece la obra muchísimo. Bueno, con esto terminamos movimiento armónico simple. Ustedes van a ver la práctica, una aplicación de algunas fórmulas. Y alguno me había preguntado si había un cuarto parcial. Sí hay un cuarto parcial, donde van a ver este movimiento armónico simple y las dos unidades que quedan, que son hidrostática e hidrodinámica. Entonces en ese parcial van a entrar hidrostática, hidrodinámica y movimiento armónico simple. Recuerden que nos quedan apenas 4 clases. Calculo yo, y ya estaríamos terminando entre el 10 y el 17 de octubre. Estamos a 13, queda el 20, 27, 3 y 10. 3 o 4 clases y terminamos ya el cuatrimestre. Ya está
No me acuerdo si estaba agendado, pero ya lo vamos a agendar dentro de poquito. El último parcial sería el cuarto parcial. Y después hablaremos de los recuperatorios. De los recuperatorios de cada uno de los parciales. Bueno, lo dejo porque me tengo que preparar para la mesa de examen de la UNLAR. Así que nos estamos viendo el jueves, si Dios quiere, en álgebra, chicos. Bueno, profe, nos vemos. Que ande bien. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, profe. Chau, chau.